En Romanos, el capítulo número 11, capítulo número 11. Eh, Recuerden o tengan presente que básicamente los 11 primeros capítulos, sí, los 11 primeros capítulos del libro de Romanos nos explica de la abundancia, de la gracia de Dios para nosotros ser justificados, ¿sí? A través de la fe en Jesús. Mire usted, ¿cuántos capítulos tiene Romanos? ¿Alguien se acuerda? A ver, Roma. No. 12 creo. ¿Cuánto? 12. ¿Perdón? 16. 16. 12 no Eh, era. 12, no, no, no. Sí, sí, tú te han estafado. Te han estafado con esa Biblia. Son cierto, 16. El capítulo 12 es el que vamos nosotros a ver y ciertamente es un capítulo hermoso también, pero son 16 capítulos. Y decía, 11 de esos capítulos es acerca, repito, de la gracia de Dios a favor nuestro en la justificación por fe, obviamente en Cristo Jesús. Así que eso nada más nos dice como decimos, de hachazo, ¿no? Cuán importante esto es para Dios. Nosotros muchas veces sí estamos más interesados en el hoy, ¿verdad? Y no que esté mal necesariamente, sí, es lo que somos, es parte, ¿no? De nuestro vivir. Pero lamentablemente al hacer ello, ¿no? Estamos en el hoy, en el mañana, pero al hacer ello muchas veces dejamos de pensar o de apreciar cómo es que Dios ha trabajado y ha trabajado por usted y por mí desde siempre, ¿sí? Para que nosotros seamos parte de ese su reino. En verdad que sí, deberíamos nosotros tener mucho aprecio por ello. Pero no es un tema que nos interese por lo general, ¿verdad? Porque, repito, más nosotros estamos interesados en el hoy, en el mañana, y no necesariamente, pues, reino de Dios. Pero, ¿de qué me sirve? ¿De qué me ayuda? Y no nos damos cuenta, así que son las bases de lo que Dios ha hecho por nosotros con el propósito de que tengamos vidas en Él. ¿Sí? Así que vamos a abrir, decía, nuestras Biblias en el capítulo número 11, número 11, ¿sí? Y a partir del versículo número 16 es que vamos nosotros a leer y estudiar en esta noche, cuando dice de la manera siguiente, versículo 16, si las primicias, ¿sí? Si las primicias son santas. Alguien que le pueda prestar un celular con yo tengo un celular acá, hermana, pero no sé si tengo. Sí, sí debo tener Biblia, pero no lo uso. Te la regalo, hermano. Pero la Biblia nomás, ¿no? Aquí. ¿Sí? ¿Me puedes sacar? Ahí está, esa está grandota. Esa está. A ver, devuélvanla. Devuélvanla, a Nelly. A mi amigo. Ok. Ok. ¿Sí lo puedo ver? Demora salir de prender. A ver, déjame ver si es que puedo encontrar, porque, a ver, tengo por acá una aplicación, pero honestamente, a ver, ¿dónde acá está? El problema es que se va a bloquear ¿Mm? no tiene un código. No. Cuando lo dejes de estar se va a bloquear y va a estar ahí. Ya. Tiene que estar, sí, tiene que estar con, no sé, disculpen, sí, problemas con la tecnología. 11, capítulo número 11, capítulo número. Nuevamente, ahora hemos comenzado con, ¿cómo eran las sillas musicales? Ahora parecen Biblias musicales. Hemos como dado vuelta aquí.
capítulo número 11, decía, comenzando con el versículo número 16. Nos dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Básicamente se está estableciendo aquí el principio de, o sea, si la base es santa, entonces lo que sale de eso, ¿no? Lo que sale de ello va a ser santo, ¿no? Por eso es que dice, si los primeros frutos, hablando de granos, ¿no? Que después se convierten en harina, si los granos fuesen santos, entonces la harina o la masa que se va a preparar de ello también va a ser santa. Igual también con el árbol, es un principio nada más, ¿sí? No vaya usted a irse a abrazar a los árboles como muchas personas lo hacen, ¿no? O lo hacían, ya se cansaron, ahora ya hay otra cosa. Entonces, abrazar, y yo me topé con varias personas, salí a correr, me acuerdo, varios años atrás, 10, 15 años, y llego al parque y la gente abrazando los árboles, ¿no? ¿Y eso qué es? En fin, o sea, no haga usted eso pensando, pues como he dicho, si la raíz es santa, los árboles, ¿no? El resto también. No. Simplemente es el principio de todo esto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se está hablando del reino de Dios. ¿Sí? Y en el reino de Dios, recuerde que primero ese reino de Dios fue dado a Israel. ¿Sí? Entonces, Israel era las ramas. Entonces, si es que esto, la raíz era santa, Israel debió ser santo también. Pero lamentablemente se equivocaron. Y con el tiempo, y eso es lo que estamos estudiando acá, es que se quitaron esas ramas, ¿no? Dios las quitó estas ramas y vamos a hablar de ello en un rato, y más bien injertó otras ramas. ¿Sí sabemos lo que es el injerto? ¿Sí? Sabemos. Hermana Jessica, ¿tú puedes darnos una idea? No, sí saben, pero no. Alguien que quiera darnos una idea de lo que es un injerto. Hermano Vicente, ¿estás? Sí, yo he visto videos. A ver, explica. Hermano, ¿nos puedes explicar un poquitito? Pensé llamarte, pero la verdad que se me pasó. Disculpe. Ah, De lo que es un injerto. bueno, el injerto es, el primero se siembra el patrón, ya cuando ya está creciendo, porque vamos a hablar de una planta de palto, por ejemplo. ¿Ya? Cuando ya está, supongamos a 1 metro, 1 metro y medio, se corta una parte del tallo arriba, que es, se puede decir, es más frágil, que tiene, ese tallo tiene más gomita. ¿Ok? Y después, cuando vas a poner la yema del cogollo de una palta grande ya, esa yema tiene que estar madura. O sea, y cuando lo vas a incrustar entre los dos, el que tiene la gomita le va a ayudar al otro para que pegue. Y ese se envuelve con una cinta. Ok, Y ok. ahí se pegaría ya. Y ahí pega. ¿Qué ocasiona eso? ¿Y qué ocasiona eso? O sea, ¿para qué se hace eso? El injerto se hace para que le produzca más rápido la planta. Porque, Ok, ves, por ejemplo, sembramos una planta de palta, ya. sin injertarlo, demora más tiempo en producir. Mira. No, interesante. Pues se pone ya más madura. Claro, se pone una más mal, ¿no? Ok. Entonces, entiéndase que lo que aquí se está mencionando es que si ese reino de Dios es santo, se le dio a Israel, Israel debió ser santo, ¿sí? Porque era como que las ramas, era como que la masa que había producido de ellos. Entonces, lamentablemente Israel desobedeció, ¿sí? Luego se sacó a Israel, se le quitó a Israel esa bendición, ¿sí? Y se le dio a las iglesias, ¿sí? En el Nuevo Testamento. O sea, Jesús, Dios hizo pacto con las iglesias y estas son las
como que injertadas en el árbol. ¿Sí? Injertadas. No necesariamente en este caso, como menciona el hermano Vicente, no de decir que eran mejores, no, sino simplemente fueron injertadas, fueron puestas en el árbol. Y vienen acá las razones para ello. Dice en el versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿no? Nuevamente se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿sí? Como nación que fueron desgajadas, porque repito, ocurrió aquí algo y lo vamos a ver. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, aquí hablándole a los judíos, a los gentiles, pero y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, ¿sí? Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, nutrientes también del olivo. Entonces, recuerden que en el Antiguo Testamento era Dios quien hizo pacto con Israel. Lamentablemente, Israel fracasó. En el Nuevo Testamento, eso es, en el Nuevo Pacto, es cuando ya a Israel, y lo hemos leído también, se le quita, ¿no? Esa bendición de que ellos sean los administradores del reino y Dios lo pasa hacia los gentiles, pero a través de las iglesias. Y claro, el apóstol está hablando de estas cosas en esta carta porque era un problema en los hermanos en Roma. O sea, los judíos pensaban, no, nosotros somos desde siempre, somos un pueblo de Dios, además, hasta el mismo Jesús nació de nosotros, es el día mayores ellos, simplemente por ser judíos, por ser israelitas. Mientras que también, por otro lado, los gentiles, no, pero a ustedes como que los chotearon y entramos nosotros y que debemos ser mejores nosotros. Y lo que el Señor, o perdón, el apóstol Pablo está diciendo acá, no, entiéndase que todo esto fue por la gracia de Dios. Cuando Israel fue tomado para ser pueblo de Dios, fue la gracia de Dios. Ahora las iglesias, nosotros también es gracia de Dios. ¿Sí? Y para ello vamos a ir a Efesios, que recuerdo lo hemos estudiado en Efesios hace un par de años atrás, tanto que nos estamos demorando allí. Pero vamos a Efesios. Mejor no te vayas, pero no se te vaya a borrar. En el capítulo número 2 en Efesios, capítulo número 2 en Efesios, a partir del versículo 11. Recuerden, el apóstol está hablando a una iglesia gentil. O sea, no eran del pueblo de Israel, sino de fuera de Israel, de Asia Menor. Y les dice en el versículo 11, capítulo 2 de Efesios, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, insisto, era una iglesia de gentiles, ¿no? Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión. O sea, los judíos los llamaban a ustedes incircuncisos, hechos en mano de la carne. Dice en aquel tiempo, versículo 12, nuevamente hablando a los gentiles, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Insisto, ¿sí? En el antiguo pacto, o en el Antiguo Testamento, perdón, ¿con quién se hizo pacto? Con el pueblo de Israel. ¿Sí? Recién con los gentiles, para que también sean parte del reino de Dios a través de las iglesias, es en el nuevo pacto, es en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, entiendan eso, y eso es lo que está explicando aquí en Romanos el apóstol Pablo. Y en el mismo versículo 13 dice, estoy en Efesios 2, en el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ¿sí? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, si no fuese por Cristo, usted y yo no tendríamos la oportunidad de ser parte del reino de Dios. Un reino que, dicho sea de paso, dura ¿cuánto tiempo? Eternamente. ¿Sí? Y es todo por la obra de Dios para con nosotros. Así que decir que Dios
no, a veces pensamos, no, pero Dios no se ocupa de mí, Dios no piensa en mí. Dios ha estado pensando en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que nos haga, ya estaba pensando ya en nosotros. Sí, ya nos estaba amando. Y no nos damos cuenta de cuán maravilloso nuestro Dios es, si solamente aprendiésemos a confiar en Él. Porque regresando a Romanos, en el capítulo número 11, sí, en el capítulo número 11, dice en el versículo 18, esto es refiriéndose también a los gentiles, dice, no te jactes contra las ramas. O sea, nuevamente, sí, se sacó unas ramas que serían las ramas de Israel y se puso otras ramas que serían las gentiles. Entonces, los gentiles estaban pensando, o sea que nosotros somos mejor, porque los chotearon a los otros y nos han puesto a nosotros. Y dice, no, no se exalte, ¿sí? Porque no es esa la intención, ¿sí? No es la intención ella. Y nuevamente, en el versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz sustenta a ti. ¿Sí? Estábamos hablando, ¿se acuerdan de la raíz? Si es santa, entonces las ramas también van a ser santas. Entonces, pusieron las ramas gentiles, llamémoslo así, en el árbol y ellos comenzaban a sentirse, pues como que, oye, nosotros somos mejores que los judíos porque nosotros ya lo sacaron. No, 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 recuerda, es la raíz la que alimenta la rama. Así que no tenemos nosotros que exaltarnos, no tenemos que estar jactando, no tenemos que pensar que, uy, yo soy más que otros, soy mejor que otros. No, es todo por la gracia de Dios. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Y para esto vamos nosotros a también asociarlo con el libro de Juan o el Evangelio según Juan. A ver si pudieses ayudar a la hermana, por favor. Sí, en el Evangelio según Juan, mm, en el capítulo número 15, mire usted lo que se habla de la vid verdadera y el Padre que es el labrador. ¿Sí? Capítulo 15, versículo 1. Dijo el Señor, yo soy la vid verdadera. O sea, básicamente yo soy la raíz. ¿Sí? Eso es lo que dice, yo soy la raíz. ¿Sí? La raíz y el tronco también, o lo que es el tronco. Yo soy la vid verdadera, y mire usted, sí, mi padre es el labrador. ¿Se da cuenta una vez más cuánta divinidad está involucrada en el beneficio espiritual y el crecimiento espiritual de nosotros? ¿Sabes? Es, es- es incomprensible en realidad, sí. ¿Cuánta ayuda tenemos? Muchas veces nosotros insistimos, Dios ayúdame, Dios ayuda. Dios quiere ayudar. Y Dios, repito, sí, en esta forma como se menciona acá, Jesús diciendo, oye, yo soy la vid verdadera. ¿Sí? Yo soy esa raíz que puede producir buen fruto. Y no solo yo soy esa raíz, sino mi padre está involucrado también. Entonces, Dios está muy involucrado en sus iglesias, Dios está muy involucrado en el bienestar espiritual de sus hijos o de los miembros de esas iglesias. Y luego dice en el versículo 2, todo pámpano, sí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hizo eso con Israel, ¿recuerda? ¿No? Pero en Romanos le llama las ramas, ¿no? Eh, perdón, dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto todavía. ¿Sí? Entonces, es lo que Dios desea y por lo cual está trabajando en las iglesias de Jesús, de que entendamos, Jesús es la raíz, cierto, también es la cabeza y todo, Jesús es todo en realidad, ¿sí? Si solamente aprendiésemos a confiar en Jesús y el Padre está muy involucrado, y está muy involucrado, bien involucrado. ¿Por qué cree usted que muchas veces creyentes no crecemos en la fe? Porque, siguiendo con la pregunta,
O sea, si Dios está interesado, si Dios está involucrado, ¿sí? Y la raíz es buenísima, ¿por qué no crecemos? O sea, ¿es Dios o somos nosotros? Y siempre estamos nosotros diciendo, ¿verdad? El problema nunca es Dios. El problema somos nosotros. ¿Sí? Entonces, dice también en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, si nosotros permanecemos en él, vamos a producir fruto. O él va a hacer que produzcamos fruto. ¿Y qué sería ese fruto? Bueno, ser lo que Dios quiere seamos y en ello, para gloria de su nombre, para bendición de los demás. Sin duda que Dios puede cuidar de nosotros, ¿sí? Puede ayudarnos a nosotros en nuestros quehaceres, en nuestras labores, en nuestras necesidades. Claro que puede hacerlo, ¿sí? Pero que ojalá usted y yo entendamos, oye, es cierto, qué bendecidos somos de ser parte del reino de Dios. ¿Vale? Y en el versículo 5 dice, yo soy la vid, Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis. Entonces, si regresamos a Romano, ¿sí? Si regresamos a Romano, mire usted qué es lo que pasó. Pues también ahí ayudar, ¿sí? Dice en el versículo 19, 11, 19. Sigue hablando, sí, el apóstol sigue hablando como que si estuviese hablando, dirigiéndose a los gentiles, creyentes que eran gentiles. ¿Sí? Les dice en el versículo 19, pues las ramas, dirás tú, ¿sí? Fueron desgajados o desgajadas, perdón, para que yo fuese injertado. Bien, cierto. Por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, ¿qué es lo que hizo que ellos sean desgajadas? La ausencia de fe. Eso es lo que hizo, era la ausencia de fe en el Señor. Entonces, ellos por su incredulidad fueron desgajados. Por su incredulidad fueron apartadas. Pero tú, o sea, los gentiles, acá nuevamente, por la fe estás en ti. O sea, es la fe lo que te ha hecho a ti ser partícipe del rey. Es la fe lo que te ha hecho a ti llegar a ser injertado en el árbol. ¿Sí? No es que tú eres mejor. No es que tú eres mejor que los israelitas. No, simplemente es la fe. ¿Sí? Y en razón a esa fe, dice en el versículo 20, sí, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Pero también dice, no te ensoberbezcas. ¿Sí? O sea, la idea aquí es con todo esto es, o sea, no creerse ser alguien. Cuán bendecidos somos. Usted entiende, hermano, cuán bendecidos somos, ¿sí? Que Dios ha hecho de nosotros nada algo maravilloso por la fe y su gracia para con nosotros. No es que nos lo hayamos ganado, usted y yo no lo ganamos. Cuando Dios, por ejemplo, escoge a Israel, ¿por qué razón escoge Dios a Israel? ¿Alguien se acuerda? En casa también, alguno de ustedes se acuerda. ¿Por qué es que Dios, o cómo es que Dios escoge a Israel? ¿Por qué razón? ¿Qué de bueno vio Dios en Israel? Hermana, no sabes o no. Nada, nada, sí, de nada. O sea, y cuando son los testimonios que Dios da respecto a cómo es que escogió a Israel, cómo es que encontró a Israel, ¿no? Es increíble. En alguna forma da vergüenza ajena, ¿sí? Porque, ¿cómo sentirá Israel cuando lee esto, no? Porque, oye, no es nada, o sea, tú eres tirado, nadie te hacía caso, estabas como desnudas, yo te vestí, yo te limpié, yo te recogí y todo eso, ¿eh? Entonces, tampoco pensemos que nosotros los gentiles somos más. Entonces, no, no, no.
No es porque somos algo, es también por la misericordia de nuestro Señor. Versículo 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, esta palabra perdonar no es tan la palabra común que nosotros tenemos como perdonar, sino más bien es dejar de usar. ¿Verdad? Si Dios dejó de usar, ¿no? a esas ramas naturales, repito, Israel, a ti tampoco te perdonar. O sería, también a ti te va a dejar de usar. Así que es fe. Pero ni lo dice también, ¿no? En el versículo 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. ¿Eh? Dice la severidad, dicho sea de paso, severidad tiene que ver con básicamente un corte firme, ¿no? Como un hachazo, ¿no? Imagínese usted a alguien cortando ramas y pero firme con el machete filudo, pues se supone, ¿no? Y las ramas, ¿no? Sale disparar. Aquellos que no sabemos hacer eso, sé que tenemos que estar. No, y nadie dice, no, está sin filtro, sí. No, no, muy fuerte, claro. No sabemos, no solo cortar. Pero aquel que sabe, ¡fum! ¿No? Y eso es lo que Dios hizo con Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Por la incredulidad. ¿Sí? Y tampoco para decir a la primera nomás, ¿no? Sino a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Y muchísimas oportunidades les dio Dios de Israel para que se arrepientan. Pero se llenó ese vaso de Dios, de la ira de Dios para con Israel. Esto es, no estoy hablando de los vasos de la ira de Dios en el Apocalipsis. Y Dios dijo, acá está acá nomás. Y ahí es cuando nos muestra también a nosotros esa su bondad. Decía, ¿no? En el versículo 22, mirad pues la bondad y la benevolencia y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, ¿sí? Es de caer de un nivel o descender de un nivel alto a un nivel bajo. ¿En qué sentido? Que ellos no creyeron, o sea, no quisieron creer, no fueron acompañados por la fe. La fe, esto es en creer y confiar en la voluntad y obedecer en la voluntad del Señor. Eso es fe. Usted sabe que tratamos nosotros de ser muy cuidadosos en el uso de fe. Fe no es simplemente el creer lo que usted quiera creer, que puede ocurrir, ¿no? Fe es creer que lo que Dios me dice es lo correcto, yo debo obedecer, debo confiar en ello y debo obedecer. O sea, eso es en nuestra sociedad, en nuestras iglesias también, muchas veces la fe se maneja más como el sentir que uno tiene de que algo va a ocurrir, ¿no? Bíblicamente hablando, no necesariamente es la confianza en la voluntad de Dios para con nosotros y mucho más en la voluntad escrita, porque a veces nosotros decimos, no, yo sí tengo fe de que esto va a ocurrir, se va a dar, ¿sí? Pero de lo escrito, ni caso hacemos. ¿No? Entonces, ¿eso es fe en verdad? ¿O es más el sentimiento? ¿Sí? Los que tienen preguntas, por favor, pueden hacerlas. Entonces, dice, cayeron ellos, descendieron, pero la bondad para contigo, ¿no? Esto es para los gentiles. Sin embargo, dice, si permaneces en esa bondad, ¿eh? O sea, necesitamos nosotros ser fieles al Señor. Necesitamos nosotros ser agradecidos a Dios, reconocer, oye, Dios, cierto, si soy parte de este reino, no es por mí, es por esa tu bondad. Pescamos en esa fe. De lo contrario, si no permanecemos en Él, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo leímos en Juan 15, ¿no? O sea, el que no permanece en mí, no va a dar mucho, no va a dar fruto. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice, pues de otra manera, al final dice del versículo 22, tú también vas a ser cortado. Y tú también vas a ser, ¿no? Eh, así que seamos agradecidos a Dios y seamos
creyentes, seamos iglesias que ciertamente entendemos cuánto Dios ha hecho por nosotros y permanezcamos en Él para que seamos alimentados de esa raíz que es santa. Leí algo acá rapidito que yo quiero compartirles eso. Sí, les voy a leer en voz alta para que puedan escuchar. Y trataba casualmente de estos versículos. Déjenme ver, aquí debe estar, creo. A ver, a ver, a ver, a ver. No se me vayan, no se me vayan. Todavía, no se vayan, no se vayan. ¿Dónde se fue eso? Oh, ya, acá está. Acá está. ¿Listos? Dice, hay personas, ¿sí? que mencionan lo siguiente. I don't need the church, but the church needs me. Les he dicho que iba a leer nada más. Yo no he dicho que iba a traducir. A ver, pero no, hay algunos dicen, ¿no? Hay algunos que dicen, yo no necesito la iglesia me necesita a mí. Sí, pero ¿cuál es la raíz? O sea, ¿dónde está la raíz? Y hay creyentes que sí hablan eso, sí. Hay creyentes que dicen, si no fuese por mí, ¿qué sería de esta iglesia? ¿No? Y no es así. ¿Sí? No es así. Así que también algo dice, ¿no? Que una persona dijo, si la iglesia no cambia, va a perder a sus miembros. ¿Vale? Y otro dijo, no, si la iglesia cambia, pues va a perder todo. Y es que entiendas, decir, es la raíz lo que nosotros debemos acoger, ¿no? Y no debemos, y debemos permanecer en ello. ¿Sí? Debemos permanecer en eso. Porque nosotros, pues, no, que hay que cambiar, ¿no? Hay que sí, ¿no? Y cambiamos, ya no estamos haciendo lo mismo que hizo Israel. Israel debió permanecer, pero ¿qué hizo Israel? Quiso ser como las demás naciones. ¿Sí? Se acabó. Nosotros también muchas veces como iglesias queremos ser como otras, ¿no? O como el resto, como esta gente y la gente que le dé nada acá, ¿no? No tenemos que cambiar como iglesia. Si tenemos los santos, o sea, si la raíz es santa, entonces las ramas también van a ser santas. Eso es lo que necesitamos nosotros, permanecer. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera usted agregar. Y entienda, qué bendecidos son. En verdad que sí. Qué bendecidos. Pastor, Sí. se podría tener cuidado en no necesariamente el no cambiar la iglesia signifique seguir siempre con lo, como que convertirse a tradicional, o sea, porque siempre fue así, así debe ser. Yeah. No, o sea, cuando hablamos de que no debe cambiar, debe siempre estar alimentándose de la raíz, ¿sí? Esas enseñanzas y todo eso. Que antes, ciertamente, cantaba en una forma, hoy no necesariamente tiene que ser así, pero siempre conforme al principio de la Biblia, ¿sí? Eso es lo que nunca debe cambiar. Nosotros vamos a cambiar, ¿no? Qué sé yo, la gran mayoría están con pantalones acá. Eso no se veía antes, ¿no? ¿No? Pero bueno, eso no, pero eso no determina nuestra fe en el Señor, ¿correcto? Entonces, sí, en eso hay que tener mucho cuidado, en quitarle el señorío de nuestras vidas y de nuestras iglesias y de las iglesias al Señor. Justamente Gaby me contaba un poco de una iglesia, como eran ya bastante ancianos los miembros, había uno que había enseñado por muchos años ahí y les había enseñado algo no tan bíblico.
Ya. y ellos intentaban enseñar lo bíblico y no lo estaban aceptando. Y es tal cual como que no, siempre nos han enseñado esto, esto claro, está bien. claro. Pero, Y no- a ver, generalmente iglesias van entre lo tradicional y lo contemporáneo, ¿no? Y hay una lucha continua al respecto, ¿no? Que hay que ser contemporáneo, o otros no, hay que ser tradicional. Y yo soy de los que piensan, simplemente seamos bíblicos. Lo tradicional no asegura que uno va a estar bien. Uno piensa de que sí, ¿no? Como es bien, lo más antiguo, no necesariamente. Lo contemporáneo, poco necesariamente es lo correcto. Lo bíblico siempre va a ser lo correcto. Así que simplemente nosotros vivamos en la raíz, ¿no? En la raíz. ¿Alguien más o algo más? ¿En casa, hermanos? Sí. Pero seamos bíblicos de bíblicos, no de bíblicos pues a nuestra manera, no, eso es lo que necesitamos. Y con eso no significa pues, y hemos hablado creo en algún domingo último, que tenemos que ser serios o ser pura risa, no, simplemente seamos lo que en el Señor necesitamos ser, ¿no? Somos distintos, o son más alegres, unos menos, siempre y cuando lo vivamos en el Señor. ¿Eh? A veces pensamos que el serio, no, seguro que está mal con el Señor, porque me sacar de serio. Pero no siempre, no siempre, o sea, no andemos por vista, andemos por fe y hablando de la fe. ¿Alguien más? Hermanos en casa, seamos agradecidos hoy, ¿sí? Y entienda qué bendición es la iglesia para nosotros. Qué bendición. Señor pastor, siempre habrá discrepancias en mi iglesia, por si yo conocí antes una, antes de venir acá, que hablaban sobre la vestimenta, sobre los servicios, ¿No? se encuentra acá un más libertad, ¿no? Que nos estoy llamando liberales. Vaya, Entonces, sí, porque de repente se asunta tanto, no, así. Si se visten así, no, tampoco como decir está mal, pero tampoco que tengan que estar así como Como nosotros lo decimos, obligación. claro, ¿no? Ya es cuestión de estar en el Señor, el reverentes en el Señor, ¿no? Y algunos piensan, pues no, pero vestirse para el Señor tiene que significa esto. Primero, vistámonos en el Señor de corazón y que ese en el corazón el Señor trabaje para nosotros darnos cuenta de qué es lo que debemos hacer. ¿Sí? Ah, no que necesariamente cuando yo me he visto para ir a la iglesia, necesariamente estoy del todo cómodo. Sin embargo, en razón a la posición que tengo, entonces trato de simplemente hacer lo que pienso debo hacer, ¿no? Pero no que si estuviese necesariamente sentado ahí como oyente, me vestiría igual, ¿no? Con corbata, no necesariamente, ¿no? Pero siempre hay que tratar de ser lo que entendemos en el Señor, necesitamos eso, ¿sí? Pues si yo me voy todo cómodo, ¿no? El resto va a estar más cómodo de lo que ya está, ¿no? Porque somos así nosotros, somos, en fin. Y ya se va desvirtuando algunas cosas. Muy bien, vamos despidiéndonos ya, porque los hermanos allá en sus casas y ya quieren irse a casa. Sí. ¿Alguna petición en oración en estos momentos, hermano? ¿Alguna petición? Pastor, yo ¿Qué pide? quisiera pedir por un amigo, compañero de trabajo, que habían operado de ese día pensando que tenía cáncer de riñón y no ha sido nada de cáncer de riñón. Ayer pudieron venir para recibir los resultados y me han dicho de que tiene cáncer a la sangre. Oh, Tenían
el médico le ha hecho, que tiene más o menos como 5 años de vida, que el Señor le dé la fortaleza para poder entender ayer de con su hija, el Señor, con ellos, y le dije que bueno, que oren, y en la noche ora aquí, porque para mí, hoy día me dijo, "Sí, noche hicimos eso", y que le dé la fortaleza realmente a esa familia, para que pueda encontrar la fe del Señor. Amén. Definitivamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra petición, hermanos? Hermanas. Por los juveniles de parte de nuestra hermana Camila, para el día sábado, ¿no? Aranza, según ha dicho baile. Mencionó Renato. ¿Alguien más? Los jóvenes también. También los jóvenes. También los jóvenes. ¿Cierto? También por los niños. ¿Cuándo reunimos? El 26. Por la iglesia. Por varonil, el Varonil. viernes probablemente la tarde de trabajo. Dios mío. Estamos, cierto, tratando bueno, limpiar y también dejar las cosas ya instaladas para la seguridad de la propiedad. Oraciones también al respecto. Sí, Mary. No. ¿Alguien más? Este fin de semana entiendo bien mediante también mis papás. Pasaron para Villar. Fin de semana. Ok.